Muchas gracias, James, por la amable presentación. Yo no veía a mi directora aquí, sabía que estaba afuera. Qué bueno que vino, porque se supone que el rito en estos momentos es agradecer que me haya invitado a participar, pero yo voy a hacer lo contrario, porque a los del centro no nos invitó así, sino que nos obligó. Dijo, hay que participar. Y entonces yo estoy aquí. Todavía hace un momento le dije, oye, ya es muy tarde, ¿no sería mejor que nos fuéramos directo a comer? Y dijo que no, que había que cumplir con el trabajo. Entonces yo lo siento mucho por mí, ya estaríamos comiendo, pero que le sea leve. Estética y cultura en Alfonso Reyes y Julio Torri. El 26 de mayo de 1933, desde sus funciones diplomáticas en Río de Janeiro, Alfonso Reyes envía una carta a su amigo Julio Torri en la que rememora con esta estampa su encuentro inaugural en 1908. Yo te conocí escondido bajo una mesa de lectura en la biblioteca de la Escuela de Derecho, cuando cursábamos el primer año y tú llegabas apenas de Torreón. Unos cuantos muchachos, todos paisanos tuyos, te asediaban y te lanzaban libros a la cabeza porque acababas de declararles con un valor más fuerte que tú que Vargas Vila era un escritor pésimo, si es que estas dos palabras pueden ponerse juntas. En ese momento entré yo. Tú apelaste a mi testimonio como a un recurso desesperado y esta oportuna digresión dramática modificó el ambiente de la disputa, comenzó a apaciguar los ánimos y te dio medio de escapar. A partir de este accidentado suceso, se desarrolló una amistad. Entre libros la califica con razón Enrique Krause, donde el despliegue de la erudición y las lecturas compartidas propiciaron una complicidad literaria de la que han quedado huellas profundas en su discontinua correspondencia. Por cierto que un rasgo sorprendente de esta es la ausencia casi absoluta de referencias al entorno en que ambos vivían. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1914, Torri declara, de México no te hablo, porque debes de estar mejor enterado que yo, que nunca leo periódicos, de lo que nos sucede. Como si los sangrientos sucesos revolucionarios fueran una simple noticia periodística y no un peligro acechante. Reyes es profuso cuando detalla con gozoso descaro sus lances amorosos, aunque en descargo suyo cabe decir que a veces se muestra atormentado, porque a diferencia de su interlocutor, él sí se enamora en cada aventura. En contraste, guarda un silencio sepulcral respecto del pasado histórico mexicano, vedado para él desde el 9 de febrero de 1913, con la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, en la sonada militar que culminó después con el asesinato del presidente legítimo Francisco I. Madero y con el ascenso al poder de Victoriano Huerta. Ahora bien, luego de recordar la repulsión de Torri hacia el entonces famoso novelista José María Vargas Vila, Alfonso Reyes también se queja de este personaje, cuyo nombre resuena con inusitada frecuencia en Brasil. Para empezar, porque en la embajada mexicana a su cargo se recibía gratuitamente la revista Némesis, editada por este escritor colombiano, de seguro como resabio de los bien remunerados servicios de propaganda que él prestó en el extranjero a favor de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, según documenta Pablo Yankelevich en un ensayo titulado significativamente Vivir del elogio. Asimismo, Reyes se sorprende de que en Brasil el nombre de Vargas Vila sea epítome de una supuesta alta cultura. Entre los testimonios que él enlista, no resisto transcribir el de una mujer llamada Ameliña, quien con cándido entusiasmo le confiesa: me gustan los libros intensos, leo mucho a Vargas Vila. Bueno, esto debería leerse con la voz de María Félix en sus peores actuaciones melodramáticas. No obstante este exabrupto, Reyes la disculpa por sus atributos no intelectuales, pues la describe sensualmente como una irresponsable frutita de la tierra, tan pagana y tan natural, tan jugosa, mansa y besucona, que hay que perdonarle todos sus embustes y aceptarle como ella es. He iniciado con esta anécdota porque para la cultura letrada de Reyes y Torri, Vargas Vila encarna el mal gusto, imperante sobre todo en la cultura de masas. En efecto, ni siquiera los más enjundiosos defensores de están convencidos de sus virtudes artísticas,
como se percibe en el siguiente juicio, cuyo arranque encomiástico es desmentido por su tajante conclusión. Cito: la obra de Vargas Vila resulta significativa en el ámbito de las letras latinoamericanas por la singularidad de su estilo y por la audacia con que utiliza los recursos propios de la estética modernista. Vargas Vila quiso ser esteta en el más puro sentido de la palabra, pero su afán de ser raro y original no le permitió diferenciar entre la grandeza y el ridículo. Basta con fijarse en los títulos de algunas de sus novelas: Aura o las violetas, Flor de fango, Las rosas de la tarde y la trilogía Lirio blanco, Lirio rojo y Lirio negro, para deducir que el lirismo exacerbado del autor, que algunos calificarían como simple cursilería, es totalmente ajeno a los gustos estéticos de Reyes y Torri, quienes nunca descendieron al burdo sentimentalismo literario. Pero conviene agregar, en justicia, que la repulsión de Reyes también emana de oscuros motivos personales, pues él confiesa: Vargas Vila despertaba en mí no sé qué desagrados o recuerdos de la última infancia, del autoerotismo y del estéril ardor. Si bien el honorable embajador Reyes juzgaba deleznable la estética manejada por Vargas Vila, sin duda la vertiente erótica de este había traído al joven Alfonso durante la época de los placeres prohibidos del autoerotismo. Como sabemos, desde su salida de México en agosto de 1913, Reyes se convirtió en el más fiel y constante promotor de los miembros de su generación, el Ateneo de la Juventud. Ya en 1914 difundió tanto en la revista parisina América, editada por los hermanos García Calderón, como en la mexicana Nosotros, su artículo titulado precisamente Nosotros, texto que en 1941 se convertiría en pasado inmediato y que, por cierto, de manera apropiada, da nombre al reciente y bien documentado libro de Susana Quintanilla sobre la juventud ateneísta. Usando una primera persona del plural, Reyes dibuja así a su amigo: y apenas salía de su infancia Julio Torri, nuestro hermano el diablo, duende que apaga las luces, íncubo en huelga, humorista que procede de Wilde y Heine y que promete ser uno de los primeros de América. Esta promesa empezó a plasmarse en octubre de 1917, cuando Reyes recibió en Madrid Poemas Ensayos, el primer y por mucho tiempo único libro de Reyes, largamente anunciado y esperado. En efecto, el 13 de diciembre de 1916, Torri había aludido así a su futura obra: mi libro te alcanzará uno de estos días, es libro de pedacería, casi de cascajo, no puedo hacer nada de largo aliento. Sin embargo, sus textos contradicen el supuesto remordimiento del autor por no haber podido construir una obra de largo aliento, pues en diversos pasajes elabora una especie de teoría literaria en la que exalta la escritura breve, al mismo tiempo que despliega un enorme desprecio por los artistas que producen sin reserva, por quienes no saben contenerse y violan el pudor verbal. De hecho, él considera que el recato es una de las grandes virtudes de un escritor. Cito: el horror por las explicaciones y las amplificaciones me parece la más preciosa de las virtudes literarias. Prefiero el enfatismo de las quintaesencias al acerrín insustancial con que se empaquetan usualmente los delicados vasos y ánforas. Quizá no faltará a quien malicie que aquí Torri podría referirse también a un escritor como Reyes, cuya abundancia textual es notoria. Creo, sin embargo, que se trata de planos distintos, porque la magnitud del conjunto de una obra no implica que estilísticamente cada texto individual sea un exceso. En cuanto a la profusión de Reyes, en la confianza del diálogo epistolar, él confiesa a Torri su entrañable costumbre de enviar la misma nota con variantes a 2 revistas y de escribir a vuela pluma. Cito: esta última nota también la mandé a La Habana. Me he hecho medianamente sinvergüenza. Tales notas están escritas sobre las rodillas o en los puños de la camisa, como más te guste. No desearía yo que el amor de mis amigos les hiciera dar más importancia de la que tienen y les doy. Creo que no opera en demérito suyo aceptar que muchas de sus colaboraciones pertenecen al género pane lucrando. Cuando en 1914
Venustiano Carranza cesó a todo el cuerpo diplomático nombrado por Huerta, Reyes perdió su puesto en la legación mexicana parisina y ya en Madrid se vio obligado a conseguir el sustento de su familia por medio de la morralla articuleril, así la llamó él, que lograba colocar en periódicos y revistas. En 1920, gracias en parte a la intermediación de su antiguo amigo ateneísta José Vasconcelos, por fin obtuvo un puesto en la Embajada Mexicana en Madrid, motivo por el cual exclamó exultante en una carta a Torri: ya supondrás que casi no lo quiero creer, tener yo seguro el sustento después de 6 años de continua lucha e indecisión diaria, indecisión sobre si sería o no conveniente comer a mediodía y cenar por la noche. No puedo creerlo, no. Tampoco es verdad, no puede serlo, no, que yo me voy de veraneo con mi mujer y mi hijo a los pueblos del norte de España. Eso no es cierto, yo estoy soñando, a mí me engañan para que después yo fallezca de dolor. Claro que al lado de esos textos de circunstancia, pedacería, los llamaría Torri, Reyes decanta y depura sus obras más cuidadas, las cuales tarda en dar a la imprenta, como sucede con su prosa lírica de Visión de Anáhuac, con el excelso poema dramático Ifigenia Cruel, o con su oración del 9 de febrero, cima de la escritura autobiográfica en México, que por doloroso pudor él nunca se atrevió a publicar, aunque por fortuna el texto se preservó entre sus papeles inéditos. No obstante esta defensa de la prodigalidad de Reyes, conviene citar que entre burlas y veras, Torri emite un comentario que, leídos decenios después, parece premonitorio del futuro de su amigo, a quien expresa: colecciono tus cartas, pienso publicar en 1980 y tantos 5 tomos de obras inéditas tuyas, sin permiso de los herederos del autor, quienes entre 1958 y 1973 habrán impreso la edición completa y definitiva de tus obras, 40 volúmenes. Por ahí andaba Torri. En este aspecto, el contraste entre ellos no podía ser mayor. Desde su salida de México en 1913, Reyes insistió infructuosamente para que Torri le mandara sus escritos, pues quería editar un libro suyo, lo cual logró hasta 1940, cuando la todavía Casa de España en México imprimió De Fusilamientos, su segundo volumen. En cambio, por medio de sus misivas, Reyes no solo daba cuenta de sus múltiples publicaciones, sino también de sus vastos proyectos futuros. Esto motivó que su estéril amigo Torri, quien en vida solo difundió 3 libros individuales, le escribiera alarmado: me deja sobrecogido de espanto, tal vez de envidia también, tu laboriosidad. Por los dioses, Alfonso, no trabajes tanto, el arte es largo, la salud es breve. Pero tal vez las obvias diferencias en la magnitud de su respectiva obra individual impidan percibir sus semejanzas, sobre todo la más importante de ellas, la confluencia en una estética literaria compartida. En el entorno cultural de la época se suscitó una polémica sobre los modelos de escritura, visible en un artículo periodístico de Antonio Caso titulado De la marmita al cuentagotas, difundido por el Universal Ilustrado el 23 de noviembre de 1917. Caso forjó una alegoría basada en 2 utensilios comunes: la marmita, donde se cuecen juntas sustanciosas viandas, y el preciso cuentagotas, pues deseaba, cito, equiparar a la marmita plebeya nuestra vieja literatura hispanoamericana, tan verbosa y desmelenada, y al gotero preciso y hermético esta nueva literatura que brota a pulsaciones, según dijo en alguna parte, no sé con qué propósito, Alfonso Reyes. Luego, Caso invocaba una serie de escritores cuyo ímpetu creativo se semejaba al proceso propio de la marmita, entre los mexicanos, Prieto, Altamirano y Rivapalacio. A diferencia de esa literatura de profundo aliento y sentido, él consideraba que las obras de su tiempo carecían del vigor propio de la marmita. Cito: abrid un libro de un contemporáneo y el esfuerzo vernáculo hispanoamericano os evocará la exactitud micrométrica del cuentagotas. Todo en estos libros de hoy se dice a medias o cuartas partes. Como para Voltaire, créese a pies juntillas que el secreto de causar tedio está en decirlo todo claramente. Débese sugerirlo apenas, dejando al lector su autonomía espiritual, volviéndolo colaborador inteligente del que escribe,
sin tiranizarlo con tempestuosos endecasílabos, sin dejarlo con explosiones de mal gusto patriótico, sin demagógicas contorsiones, sin ruido. Caso logró identificar el elemento fundamental de la nueva concepción estética, su intención de que el arte fuera sobre todo sugerencia o alusión, pulsaciones, según Reyes. No obstante, sus hábitos y gustos de lector, con base en su capacidad lingüística y genérica, constituían un lastre que lo retenía en la orilla opuesta. Asimismo, el concepto de literatura avalado por Caso implica una idea de utilidad artística, de carácter social o histórico, que de ningún modo es compartida por Reyes y Torri. Mientras éste escribía los heterogéneos materiales de ensayos y poemas, los cuales lindan entre el relato corto, el poema en prosa y el ensayo breve, Alfonso Reyes preparaba los textos que en octubre de 1920 formarían el Plano Oblicuo, libro que posee un subtítulo descriptivo semejante al de Torri, Cuentos y Diálogos. Este volumen abre con un texto fechado en 1912, La Cena, relato de carácter fantástico inaugurado con un enigmático epígrafe de San Juan de la Cruz y cuya trama cierra con una variante del famoso pasaje de Coleridge sobre una flor imposible que después propagaría Borges. El texto que clausura el libro, Estrella de Oriente, datado en 1913, es una rara y emotiva estampa biográfica de su contemporáneo ateneísta Martín Luis Guzmán, cuyo nombre no se pronuncia y cuyas frecuentes ausencias del terruño no se explican por razones concretas. Aunque resulta imposible definir de modo unitario los escritos de El Plano Oblicuo, sí puede señalarse un rasgo común a todos ellos: la ausencia de los códigos literarios realistas que dominaban la prosa mexicana del periodo. Más allá de las razones autobiográficas para que Reyes eludiera hablar de la realidad histórica circundante, me interesa destacar que él y Torri coinciden en su rechazo extremo de los códigos realistas vigentes en la literatura mexicana, la cual fue relativamente lenta en asimilar sus novedosas propuestas. 10 años después de su salida del terruño, Reyes manifiesta su inquietud sobre la percepción de su obra que se han formado las nuevas generaciones, pues pregunta a su amigo: «Dime, Julio, ¿es cierto que ya los muchachos de los últimos barcos no me estiman? Alguno hasta dice que no soy mexicano. ¿Y Nervo sí lo era? Porque Nervo vivió más que yo fuera de México y conservó menos que yo sus ligas con su generación». Como sabemos, este tema se expandirá en la famosa polémica nacionalista de 1932. Ahora bien, puesto que en principio la estética de la sugerencia o alusión demanda lectores perspicaces, su número solo puede ser limitado, más restringido todavía que el ya de por sí escaso público lector mexicano. Aunque Reyes y Torri parecerían ubicarse en las antípodas de una literatura que busca la difusión masiva, sorprendentemente esto no resulta tan nítido. Cuando Torri declara su rechazo al vulgo, de inmediato su interlocutor lo corrige con energía. En adelante, ya no es necesario que insistas en la necesidad de aislarse del vulgo. Olvida esa idea para que pronto seas completamente clásico. No sientas la diferencia entre ellos y nosotros. Torri acepta con humildad la reprimenda de Reyes, su hermano levemente mayor, pero ya su maestro, y escribe: «Tienes muchísima razón en no aprobar mi desdén para el vulgo. A mí también me choca esto, pero tal vez en todo mi libro hay demasiada reacción contra las cosas ambientes». De particular importancia me parece la idea reyista de que un autor clásico no diferencia entre un ellos y un nosotros, sino que intenta llegar a todo tipo de receptores, lo cual implica la virtual confluencia de la alta cultura con la cultura popular. En última instancia, este fue el ideal de los jóvenes que organizaron la serie de variadas conferencias públicas que culminaría con la instauración del Ateneo de la Juventud el 28 de octubre de 1909. Hasta el final de sus días, mediante su traducción fragmentaria de Homero, Alfonso Reyes siguió intentando concretar ese modelo clásico, pese a sus limitados y confesos conocimientos de griego, los cuales, por cierto, tampoco poseía el más ateniense de ellos, Pedro Enrique Sureña. El único del grupo que manejaba el latín y el griego era Mariano Silva y Aceves, gracias a su formación religiosa en un seminario. Sin duda, lo más trascendente es que con ese gesto de difusión cultural,
Reyes quería que los mexicanos no nos limitáramos a recibir las migajas del banquete de la civilización. A partir del encuentro entre Reyes y Torre que evoqué al principio, su amistad se prolongó por poco más de 50 años, aunque curiosamente sus relaciones, plasmadas por medio de una correspondencia intermitente, fueron más constantes y efusivas a distancia que cuando Reyes volvió a México. No es extraño que un afecto generado por una afinidad intelectual, su mutua aversión contra la obra de Vargas Vila, haya concluido por razones librescas, meses antes de la muerte de Reyes, acaecida el 27 de diciembre de 1959. El 5 de mayo de ese año, en una nota del boletín de la Biblioteca Alfonsina, Reyes registró que al ausentarse del país por vez primera en 1913, dejó como préstamo a un amigo la segunda edición del Tesoro de la Lengua de Sebastián de Covarrubias, la cual nunca pudo recuperar. Como Julio Torre interpretó de inmediato que el amigo aludido era él, mandó una airada carta en la que simplemente se dirigía a su antiguo compañero ateneísta por su nombre de pila. Alfonso, veo con pena que sigues creyendo que yo te birleto Covarrubias. Con toda energía, protesto una vez más que soy absolutamente ajeno a esa pérdida. Entre los argumentos esgrimidos para probar su inocencia, él aduce que quizá alguno de los familiares de Manuela Mota, la esposa de Reyes, fue el responsable de la pérdida del libro, por lo que ella echó mano del servicial Torri como chivo expiatorio para desviar la probable cólera de su esposo. 3 días después, Alfonso contesta con un tono en principio conciliador, pero luego irritado. Julio, me apena muchísimo tu carta del 25 de mayo. Desde que tú hace tiempo rectificaste mi error, nunca más se me ocurrió pensar en ti con relación a la pérdida del Covarrubias. Jamás quise aludirte, ni se refieren a ti las palabras que te han molestado. Y si de algún modo deseas que te dé una satisfacción al respecto, aunque tú no apareces allí para nada, estoy dispuesto a hacerlo. Pero no creo realmente que haga falta, así como nunca pensé que te consideraras aludido. Me duele singularmente que mezcles en esto a Manuela, completamente ajena a esta historia. Esta triste anécdota no termina ahí, pues Ser Zaitsev, el más acucioso investigador de la obra de Torri, encontró en los papeles de la Capilla Alfonsina, junto con la carta anterior, una nota manuscrita de Reyes que dice así: esta historia del libro la conté de cualquier modo, nada más por darle aire. Ni me importa nada, ni menos he agraviado ni nombrado para nada a Torri, con quien mi vieja y fraternal amistad me autorizaba además a portarme con cierta travesura y buen humor. Él se puso solemne, habló de su honradez y se puso el saco porque quiso. Se permitió una alusión de muy mal gusto a Manuela y habló no sé por qué del servicial Julio Torre. Pues yo no le debo servicios y él me debe varios a mí. No tengo nada contra él y externé mi benevolencia para él como no lo hubiera hecho con nadie. Sospecho que he contribuido a darle nombre cuando nadie le hacía caso. El pobre ha venido juntando rabia contra mí gratuitamente. Tal vez porque le molesta que siempre le pongan como en mi séquito, y en eso tiene razón. Al venir los festejos de mis 70 años y verse como secundario adorno de mis alegrías, estalló. No tengo la culpa. Condescendiente al final Reyes remata. Lo comprendo y lo perdono. Por fortuna Torri nunca se enteró de este comentario de su amigo, a cuya muerte escribió sus lúcidas notas sobre Alfonso Reyes, en cuyo inicio lo describe como un verdadero profesional de las letras. Luego destaca un rasgo de su obra que provocó aguda molestia en Reyes cuando se usó como incomprensiva acusación. Cito: fue un escritor libresco, sin que esta palabra implique nada de peyorativo o de censurable. Toda idea trae en él el recuerdo de otras semejantes que halló en sus autores predilectos, que son legión. Es un tipo de escritor que solo se produce en los ambientes literarios más doctos, en los países de cultura más refinada. En efecto, Alfonso Reyes pertenece a esa genealogía de escritores que Mariano Azuela señalaba como propia de otras culturas, sobre todo las europeas, en las que el largo cultivo literario permite juegos verbales de otra naturaleza. Al carácter libresco de su obra aludían quienes imputaban a Reyes no haber vivido lo suficiente. En uno de los pocos pasajes en el que él se refiere veladamente a su traumático pasado, comenta con disgusto: las experiencias de mi vida son tan fuertes, tan intensas.
Las he asimilado tan completa e íntegramente que ni siquiera las dejo salir al exterior. Ya me dicen que no he vivido esos paseantes de una sola calle del mundo. ¿Quién de ellos puede haber sufrido y gozado lo que yo? Julio, yo lo he hecho todo con mi esfuerzo, con mi voluntad. A mí me tocó un destino contaminado de 1000 venenos y yo procuré rectificarlo y deshacer la fuerza de los venenos. A mí la vida me lo ha ido dando todo un poco torcido y soy yo, nadie más que yo, quien lo ha compuesto. La prueba de que Reyes logró enderezar ese destino envenenado es ahora palpable. Como interlocutor privilegiado de su amigo, Torri fue uno de los múltiples testigos de que Reyes, cito, se quejaba siempre de que se le elogiaba sin leerle. Yo confío en que un acto académico como este sea una oportunidad para elogiarlo leyéndolo. De este modo rendiría frutos el consejo que Reyes daba a Torri al recordarle que la literatura pertenece a la colectividad y no al autor. Cito, abandona todo pudor, no nos pertenecemos. Todas nuestras palabras debemos ofrecerlas a los hombres, y yo te aseguro que alguien, a través del tiempo, las espera para vivir por ellas. Ojalá tengamos la dicha de podernos contar entre esos lectores futuros que Alfonso Reyes preveía y anhelaba. Muchas gracias.